Mi novio es una persona muy desconfiada, solo por una sospecha tonta que tenía, me siguió hasta la iglesia, y como Dios actúa de formas sospechosas, me encontró besándome con el pastor. Ahora dice que es mi culpa y no un plan de Dios. Nunca pensé que me iban a sacar casi a rastras de una iglesia, con la gente mirándome como si yo fuera una delincuente y no una mujer de fe. Todavía siento el tirón en el cuero cabelludo y el eco de los gritos en el templo, como si el lugar se hubiera convertido en tribunal. Lo peor no fue la vergüenza, fue la certeza de que Dios me estaba mostrando quiénes son los verdaderos fariseos, y aún así todos insistieron en culparme a mí. Para que entiendan por qué esto no fue lo que creen, necesito empezar desde el principio. Mateo, mi novio, siempre decía que le encantaba que yo fuera creyente, pero lo decía como quien presume una joya mientras la guarda en un cajón. Nos conocimos en una convivencia de jóvenes, de esas donde todos cantan, lloran, se abrazan y prometen cambios eternos que duran una semana, y desde el primer día él se me pegó como si mi paz le perteneciera. Era atento, trabajador, de mirada seria, de los que se ofrecen a cargar sillas y limpiar al final sin que nadie se lo pida, y eso al principio me pareció señal de un hombre correcto. También me gustó que no fuera como los otros, los que hablan de Dios y al mismo tiempo se ríen con doble sentido de todo, porque Mateo tenía esa rigidez que parece virtud cuando una quiere sentirse segura. Yo interpreté su seriedad como protección, como cobertura espiritual, como un guardián puesto por el cielo. Con el tiempo entendí que la seriedad de Mateo tenía dos caras y una de ellas era la sospecha, esa costumbre de buscar una intención oculta en cada gesto ajeno. Si yo me quedaba hablando con alguna hermana después del culto, él se acercaba con una sonrisa tiesa como para marcar territorio, como si yo estuviera en vitrina. Si el líder de alabanza me pedía ayuda para ordenar, Mateo preguntaba por qué justo yo, como si servir fuera un coqueteo. Y cada vez que él dudaba, lo maquillaba con frases de «yo solo te cuido» y «el enemigo anda suelto», apropiándose del lenguaje espiritual para justificar su control. Yo, que he leído suficiente, sé que el celo no es fruto del espíritu, pero Mateo lo trataba como si fuera un don. Aún así, no puedo negar que había cosas de Mateo que enternecían, y ahí es donde la gente se confunde cuando ve el final y decide que él era un pobrecito. Mateo me acompañaba a casa incluso si llovía, aunque quedara lejos, y se quedaba escuchándome cuando yo hablaba de mis angustias, de mi familia, de mis miedos, aunque no entendiera del todo. Me traía cafecito antes del culto, me mandaba versículos en la mañana, y a veces me miraba con esa mezcla de orgullo y nervio como si no supiera qué hacer con alguien que siente tanto. Yo veía en eso una promesa de matrimonio, de altar, de futuro limpio, y por eso toleré lo que otras no tolerarían. Me decía a mí misma que la desconfianza se curaba con paciencia y oración, porque el amor todo lo soporta. Nuestra dinámica se volvió una rutina donde yo era la devota y él el supervisor, aunque él jamás lo habría dicho así. Yo necesitaba ir al templo para respirar, para ordenar mis pensamientos, para sentir que mi vida tenía un hilo conductor, y Mateo lo convirtió en un espacio donde debía rendir cuentas. Me preguntaba a qué hora llegaba, con quién hablaba, por qué me sentaba en cierto lugar, por qué cerraba los ojos cuando adoraba como si la concentración fuera sospechosa. Y cuando yo le señalaba que eso no era sano, él se ofendía y decía que yo lo hacía quedar como el malo, como si la corrección fuera un ataque a su hombría. Esa clase de hombre no discute hechos, discute el tono, y así se protege. En la iglesia estaba el pastor Félix, un hombre con presencia, de esos que saben mirar a una congregación y hacerla sentir elegida. Era carismático, hablaba bonito, tenía un modo de usar la Biblia como si fuera espada y bálsamo a la vez, y eso atrae a cualquiera que está buscando dirección. Yo lo veía como autoridad, como un padre espiritual, como un instrumento de edificación, y Mateo lo miraba con una reverencia extraña mezclada con recelo, como si intuyera algo sin poder nombrarlo. A Mateo le molestaba que yo admirara a alguien que no fuera él, aunque fuera admiración espiritual, y ahí empezó la tensión soterrada que él llamó presentimiento. Yo empecé a quedarme después del culto porque sentía que había cosas que debían hacerse en secreto, no por pecado, sino por intimidad con Dios. Hay conversaciones que no nacen en público, hay oraciones que no se hacen con micrófono, y hay cargas que se descargan en silencio para no escandalizar a los débiles. A mí me parecía natural ayudar más, servir más, quedarme un poco más, porque eso es lo que hace una mujer comprometida con su llamado. Mateo, en cambio, lo transformó en un interrogatorio permanente, y cada vez que yo le decía que era parte de mi crecimiento, él lo escuchaba como excusa. En su cabeza, todo lo que él no controla es peligro. La sospecha de Mateo creció como crecen esas plantas que nadie riega, pero igual se comen el jardín, y yo empecé a sentir que su inseguridad era una prueba, un filtro, un examen de fe. Yo veía señales en cosas pequeñas, en frases del culto, en lecturas que caían justo cuando yo lo necesitaba, y entendí que no todo conflicto es humano, que hay batallas que se libran en el espíritu. Mateo insistía en que mi fervor me estaba cambiando, y yo pensaba que en realidad lo estaba confrontando, porque cuando una mujer se alinea con su propósito,
A algunos hombres se les desmorona la fantasía de ser el centro. Él quería una novia que lo siguiera, y yo estaba aprendiendo a seguir a Dios. Ayer fue el punto de quiebre, el día en que la incredulidad de Mateo se volvió una acción abierta, una profanación disfrazada de amor. Yo estaba en la sacristía, en un espacio que para mí siempre ha sido sagrado, sintiendo una intensidad espiritual que no se explica con lógica humana. Las cosas estaban cargadas, no de carnalidad, sino de esa emoción que te hace temblar cuando sientes que el cielo está cerca, y por eso a veces las expresiones se vuelven físicas porque el cuerpo también participa. En ese momento, Félix y yo nos dimos el ósculo santo, un beso de paz como se practicaba en la Biblia, y sí, fue intenso, porque el espíritu no es tibio, no es un trámite. Mateo irrumpió como si hubiera entrado a una escena de crimen, con los ojos desencajados y el orgullo al frente, y alzó la voz dentro de la casa de Dios como si fuera su sala. Lo que me indigna no es que se sorprendiera, sino el espectáculo que armó, como si su interpretación fuera la verdad absoluta y mi vida espiritual no valiera nada. Él gritaba que lo estaba engañando, que yo era una mentira, que lo humillaba, y cada palabra suya era más mundana que la anterior, más cargada de posesión que de amor. No quiso escuchar, no quiso entender, no quiso siquiera preguntarse por qué Dios permitió que él llegara justo en ese momento, como si el cielo no pudiera estar enseñándole algo. Yo intenté mantenerme serena, porque cuando uno está en un lugar sagrado, la compostura es parte del testimonio, pero él estaba decidido a convertirme en villana. Y lo logró, porque cuando alguien grita con seguridad, los demás asumen que tiene razón. Mateo rompió conmigo ahí mismo, como si estuviera firmando un acta de divorcio en el altar, y me señaló como si yo fuera una tentación y no su futura esposa. Me dijo que no podía estar con alguien así, que yo lo había traicionado, que yo lo había ridiculizado, y lo dijo como si yo le debiera explicación por una prueba que no diseñé. Lo que nadie entiende es que si el Señor permitió que Mateo viera lo que vio, no fue para hundirme a mí, fue para quebrantar su orgullo, para revelarle su falta de misericordia. Él tuvo una oportunidad dorada de actuar como un hombre de Dios y eligió actuar como un juez sin toga. Ese fue su verdadero pecado, no mi comunión espiritual. Yo salí de la sacristía con el pecho ardiendo, no de culpa, sino de una mezcla de tristeza y claridad, esa sensación de que acabas de descubrir que el amor humano falla en el primer temblor. Mateo no fue víctima, Mateo fue instrumento del enemigo en ese instante, porque en vez de cubrir, expuso, en vez de cuidar, atacó, y en vez de dialogar, condenó. Me acusó de hacerlo quedar mal, como si él no se hubiera encargado de hacer un escándalo frente al lugar donde más debería haber guardado respeto. Y mientras él se iba, sentí algo que me dolió pero me sostuvo, la certeza de que yo seguía siendo un instrumento de consuelo, aunque me quisieran vestir de pecadora. Si Mateo cree que todo esto fue un error mío, es porque él no entiende cómo opera Dios cuando quiere revelar el corazón de las personas. Yo no soy perfecta, pero no soy la caricatura que él está vendiendo, y no voy a aceptar que me conviertan en chivo expiatorio de la falta de fe de un hombre que se cree dueño de mi devoción. Si alguien falló ayer, fue él, porque el perdón no se prueba en discursos, se prueba cuando te duele. Y él falló la prueba en la primera escena. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, el ósculo santo con lengua, dice. Tú no estás orando, estás calentando banca en la sacristía y encima quieres que te aplaudan por espiritual. Respuesta de la OP. Qué fácil es hablar desde la ignorancia y desde una mente contaminada que sexualiza todo lo que no entiende. Ustedes oyen la palabra iglesia y creen que todos somos robots sin cuerpo, sin emoción, sin intensidad, como si Dios no hubiera creado la pasión. Si tú reduces todo a morbo, el problema no es mi testimonio, es tu suciedad interior, y por eso te arde que alguien viva la fe de forma real y no como etiqueta. Usuario anónimo 2 dice, Mateo fue a un culto y se encontró a su novia besándose al pastor, y todavía le exiges perdón. Tú no quieres misericordia, quieres impunidad con versículos. Respuesta de la OP, lo que yo exijo es que dejen de actuar como si la reacción impulsiva fuera virtud y la calma fuera culpa. Mateo llegó como un invasor, profanó un espacio sagrado con gritos y se creyó autorizado a humillarme, eso no es amor, es ego. Si él se hubiera comportado como hombre de Dios, habría buscado entendimiento y cobertura, pero prefirió el show, y ustedes lo celebran porque les encanta ver caer a una mujer cuando no encaja en su molde. Actualización 1. Ha pasado 3 días desde la última actualización, y lo que yo esperaba que fuera un tiempo de reflexión se convirtió en una campaña de linchamiento espiritual. Mateo no solo se fue, sino que empezó a esparcir el rumor de mi supuesto adulterio entre los hermanos, como si mi vida fuera un anuncio de chisme dominical. Me enteré porque una hermana me escribió con esa falsa preocupación, diciendo que oraba por mí en estos tiempos difíciles, y en la misma frase me pedía detalles, como si la intercesión viniera con formulario. Cada mensaje que recibía venía con un versículo disfrazado de piedra, y eso me confirmó que cuando la gente no entiende, usa la Biblia como garrote. Yo podía haberme quedado callada, pero el silencio en estos casos no es humildad,
es permitir que el enemigo escriba tu historia. Decidí ir al culto del domingo porque yo no huyo de la casa del Señor solo porque un hombre inseguro se haya descompensado. Me preparé como quien va a una batalla espiritual, con ayuno parcial, con oración, con la convicción de que Dios me iba a respaldar si yo actuaba con altura. Mientras me arreglaba, sentía esa mezcla de nervios y determinación, porque sabía que la gente iba a mirarme como si yo fuera una mancha caminante. Aún así, también pensé que esas miradas podían volverse a mi favor si yo mostraba mansedumbre, porque no hay nada que desarme más que la calma. Mateo no cuenta con que yo sé hablar en el lenguaje que ellos respetan, el lenguaje de la piedad pública. Entré al templo y fue evidente que el ambiente estaba contaminado, como cuando la congregación canta pero nadie conecta de verdad. Algunas hermanas me miraban con lástima teatral, otros evitaban mirarme como si fuera contagiosa, y los jóvenes cuchicheaban como si estuvieran viendo una serie. Yo me senté al frente, no por protagonismo, sino porque el que no debe nada no se esconde, y porque quería que la luz me diera de lleno. Mateo estaba al fondo, como un espectador satisfecho, con esa postura de quien cree que ya ganó. Yo lo vi y no sentí miedo, sentí pena, porque ese hombre se estaba alimentando del escándalo como si fuera justicia. Cuando llegó el momento de los anuncios dominicales, sentí un impulso tan claro que no podía ser mío, era una dirección, una guía, una estrategia del espíritu. Me puse de pie antes de pensar demasiado, caminé hacia el micrófono con la serenidad de quien tiene la verdad de su lado, y pedí unos segundos para hablar. Yo no iba a dar explicaciones vulgares, yo iba a hacer algo más inteligente, perdonar públicamente a Mateo. Mi idea era sencilla, mostrarme como la mujer madura que ora por su ex, que no guarda rencor, que entiende que la duda es una enfermedad del alma. Tomé el micrófono y dije que era importante orar por el hermano Mateo, porque su mente había sido torcida por celos y confundía el amor ágape con la carne, y lo dije con voz suave, casi maternal. En ese momento vi cómo algunas cabezas asentían, porque la gente ama un discurso que suena bíblico aunque sea un juicio con perfume. También hice énfasis en que todos somos vulnerables a ataques del enemigo, incluyendo quienes creen que ver es lo mismo que discernir. La frase no era agresión, era una espada envuelta en algodón, y yo sabía que iba a doler sin que pudieran acusarme de grosera. En mi mente, ya estaba ganando, porque lo estaba encuadrando a él como el desubicado y a mí como la paciente. Lo que yo no sabía, y aquí es donde se ve que hay variables humanas que confunden la revelación, es que la esposa del pastor Félix estaba en primera fila. Yo pensé que estaba fuera, que estaba visitando a su madre enferma, porque eso se había comentado, y yo confié en esa información como si fuera confirmación divina. Cuando terminé mi perdón público, levanté un segundo la mirada hacia Félix, esperando una señal de apoyo, una expresión mínima de complicidad, algo que confirmara que él entendía el plan. Félix evitó mis ojos, y eso debió haberme alertado, pero interpreté su frialdad como prudencia, como alguien cuidando su cargo. La esposa de Félix se puso de pie de golpe y su energía no fue espiritual, fue explosiva, como un incendio con falda larga. Subió al altar con una velocidad que nadie esperaba, y ahí se desmoronó la ficción de que la Iglesia siempre actúa con orden. Empezó a gritar versículos sobre rameras, Jezabeles y Babilonia, pero no como exhortación, sino como insulto directo, y el templo se quedó paralizado. Antes de que alguien pudiera detenerla, le dio un bolsazo a Félix en plena cara, y el sonido fue tan seco que me atravesó el estómago. La congregación no reaccionó como pueblo santo, reaccionó como público de circo. En el caos, la mujer me lanzó la mano al cabello y me agarró de las extensiones con una fuerza que no se explica sin rabia acumulada. Yo sentí el tirón como si me arrancaran dignidad, y lo peor fue que los que debían interceder se quedaron mirando, como si eso fuera una escena permitida. Yo intenté soltarte, mantenerme firme, decirle que se calmara, pero ella no quería calma, quería sangre social. Gritaba que yo era una ramera y que había venido a destruir su casa, y cada palabra era un cuchillo diseñado para que los demás la aplaudieran internamente. Yo vi a Mateo al fondo con el celular en alto, grabando, riéndose, disfrutando, y ahí entendí que lo suyo ya no era dolor, era crueldad. Los ujieres finalmente intervinieron, pero intervinieron conmigo, no con ella, como si yo fuera la amenaza principal por existir. Me separaron a empujones, mientras ella seguía gritando versículos como si fueran licencia para agredir, y el pastor Félix, en vez de imponer orden, se quedó inmóvil, con la cara roja, cuidándose a sí mismo. Yo, que estaba allí por obediencia y por limpieza de nombre, terminé siendo expulsada como si hubiera entrado con cerveza. La imagen fue clara, la institución protege su apariencia, no la verdad. Y Mateo, con su risa, se coronó como el hombre que tenía razón, aunque lo que tenía era una cámara. Cuando salí, tenía el cuero cabelludo ardiendo, la ropa torcida y la garganta cerrada, pero lo que más me dolía era la injusticia del encuadre. Yo había ido a perdonar, a elevar el estándar, a mostrar que no estaba a la altura del chisme, y me devolvieron violencia y humillación.
La gente me escribió después no para preguntar si estaba bien, sino para pedirme el vídeo, como si mi dolor fuera contenido. Algunos dijeron que esto era disciplina y que Dios me estaba corrigiendo, como si la agresión fuera sacramento. Ahí supe que Mateo ya había ganado una narrativa, y que yo estaba sola contra un coro de moralistas. Esa misma noche me explotó el teléfono con mensajes que ya no eran insinuaciones, eran acusaciones abiertas. Me llamaron descarada, tentación, piedra de tropiezo, y una hermana incluso me dijo que me quitara las extensiones porque eso es vanidad de mundo, como si mi cabello fuera el origen del pecado. Félix no me escribió para preguntar si estaba herida, ni para disculparse por el desorden, ni para asumir responsabilidad, y ese silencio me pareció una cobardía. Mateo, en cambio, me mandó un audio corto diciendo que ya todos vieron quién eres, como si él fuera profeta y no un resentido. Yo respiré hondo y decidí que esto no se quedaba aquí, porque si algo he aprendido es que cuando te atacan, no es momento de encogerte, es momento de discernir el siguiente movimiento. La amenaza inmediata fue clara, mi nombre ya estaba manchado dentro de la congregación, si yo no actuaba, iban a expulsarme simbólicamente aunque yo siguiera asistiendo. Mateo estaba disfrutando el control que siempre quiso, y la esposa de Félix había convertido su rabia en espectáculo público, y lo peor es que ambos se sentían justificados. Yo terminé la noche con una decisión, no iba a dejar que me enterraran con etiquetas bíblicas, iba a limpiar mi testimonio aunque tuviera que exponer la hipocresía de todos. Si pensaban que con un bolsazo y un vídeo me iban a callar, no conocían la intensidad de alguien que sabe que tiene un designio encima. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: te creíste tan inteligente que fuiste a humillar a tu ex desde el micrófono, y te salió el tiro por la culata. Eso no es fe, es manipulación con incienso. Respuesta de la OP: lo que ustedes llaman humillar es lo que en cualquier comunidad madura se llama poner orden espiritual. Yo no fui a atacar, fui a traer paz y a cortar el chisme con un acto de perdón público, pero claro, para gente que vive de morbo, cualquier gesto digno les parece estrategia. Si mi serenidad les molesta, revisen por qué la calma de una mujer les provoca tanto odio. Usuario anónimo 2 dice: la esposa del pastor te jaló el pelo porque estabas metida con su marido, no por envidia ni por fariseísmo. Y Mateo grabó porque era la prueba perfecta de que eres un desastre. Respuesta de la OP: qué conveniente es para ustedes justificar la violencia cuando la víctima no encaja en su idea de santidad. Si una mujer grita versículos mientras agrede, ustedes lo llaman celo santo, pero si yo intento hablar con mansedumbre, me llaman manipuladora, ahí se nota el doble estándar. Y lo de Mateo grabando no prueba nada más que su hambre de humillarme, porque un hombre de verdad habría buscado restauración, no likes con mi vergüenza. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde la última actualización, y el silencio del pastor Félix fue más ruidoso que cualquier rumor, porque no solo me dejó sola, me convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Yo esperaba, aunque fuera por dignidad, una llamada, una oración, un mensaje donde dijera que todo se había malinterpretado, pero en vez de eso me bloqueó como si yo fuera un spam espiritual. Encima, empezó a decir por ahí que yo era una tentación del desierto, como si yo hubiera aparecido de la nada con un cartel de pecado y no hubiera sido el quien abrió la puerta a esa intensidad, cuando le convenía. A mí lo que me indignó no fue que lo suspendieran del cargo, eso era entre él y Dios, lo que me indignó fue que, al caer, me empujara debajo del bus para salvar su reputación. Mateo, por su parte, se paseaba en la iglesia como si fuera un sobreviviente de guerra, como si yo hubiera sido una Jezabel profesional enviada a destruirle el futuro. Todo el mundo lo abrazaba, le decían que Dios lo había librado, y él hacía esa cara de mártir humilde, la misma que pone un hombre cuando quiere que lo consuelen sin admitir que está disfrutando la atención. Yo veía cómo la narrativa se consolidaba, él el puro, Félix el débil confundido, y yo la mala influencia. Y cuando una comunidad decide eso, ya no importan los matices, ya no importa el contexto, ya no importa el orden de los hechos, lo único que importa es tener un villano para sentirse santos. Eso me dejó claro que el campo de batalla ya no era romántico, era reputacional. En medio de esa presión, yo empecé a tener sueños más intensos, de esos que uno no puede ignorar porque se sienten como advertencia. Soñé con un lazo, con una puerta cerrada, con un micrófono cayéndose al suelo, y cuando me desperté entendí que Dios me estaba mostrando la palabra trampa. No me pregunten por qué, pero yo sentí con total certeza que Mateo no solo me siguió por celos, sino que quería verme caer, que buscaba el momento exacto, el ángulo perfecto, el escándalo ideal. Y si alguien cree que eso es demasiado, que recuerde que hay personas que no descansan hasta que te ven destruida, porque tu caída les da identidad. En ese punto, para mí era obvio que esto no fue casualidad, fue un montaje espiritual y humano. Así que tomé una decisión que a cualquiera le parecería extrema, pero yo la vi como obediencia. Si iban a usar pruebas contra mí, yo iba a generar evidencia de la verdad,
porque la justicia también necesita documentos, aunque la gente se haga la muy espiritual. Yo no quería venganza, yo quería limpiar mi nombre y exponer la malicia de Mateo, para que dejaran de pintarlo como santo. Y en ese plan, la iglesia no era solo un templo, era una institución con archivos, con papeles, con cosas que podían cambiar el relato. Yo me dije que si Dios me había mostrado la palabra trampa, también me iba a mostrar la salida. Preparé unas cartas falsas, sí, falsas, pero en esencia verdaderas, porque reflejaban la intención de Mateo aunque él no la hubiera escrito con su puño. Es como cuando uno escribe una oración por alguien, no es su voz, pero expresa lo que está pasando en su espíritu. Yo redacté mensajes donde Mateo subtamente amenazaba al pastor Félix, insinuando que lo iba a exponer si no hacía tal cosa, para que pareciera que Félix había sido presionado y que todo lo de la sacristía fue un montaje. Yo sé que suena fuerte, pero más fuerte es dejar que destruyan tu vida con rumores reales. A veces hay que usar el lenguaje del mundo para combatir la injusticia del mundo, porque la gente no cree en visiones, cree en papeles. La noche que decidí ir a la oficina de la iglesia, yo me sentía como en misión secreta, como si fuera una Ester bíblica infiltrándose en el palacio, y hasta me dio risa el simbolismo de mi nombre. Esperé a que estuviera oscuro, me puse ropa discreta, guardé las cartas en una carpeta para que no se doblaran, y llevé una linterna pequeña por si la luz del pasillo no encendía. Mi corazón latía rápido, no por culpa, sino por adrenalina, porque sabía que estaba cruzando una línea que otros no se atreven a cruzar aunque estén en lo correcto. Nadie entiende lo que es que te crucifiquen socialmente. Desde afuera, todos son jueces, desde adentro, uno solo quiere respirar. Logré entrar porque una de las puertas laterales no cerraba bien, algo que cualquiera que haya servido en iglesia sabe, porque siempre hay una puerta que se queda mal, como metáfora de la falta de orden. Caminé por el pasillo con cuidado, escuchando mis propios pasos como si fueran demasiado fuertes, y llegué a la oficina donde estaba el escritorio que yo necesitaba. Yo sabía qué cajón era porque lo había visto antes, y ahí estaba el lugar donde yo iba a meter las cartas, con precisión, sin tocar nada más, sin dejar rastro. En mi mente era un movimiento limpio, casi quirúrgico, y después me iría, y al día siguiente alguien encontraría la evidencia y todo cambiaría. Pero Dios actúa de formas misteriosas y dolorosas, porque justo cuando intenté forzar el cajón, se me resbaló la mano, y el ruido fue mínimo, pero suficiente para que yo me pusiera tensa. Me incliné un poco más, empujé con cuidado, y en ese instante se cayó un estante pesado lleno de Biblias de estudio encima de mí, como si el cielo me hubiera lanzado una biblioteca para detenerme. Sentí un golpe seco en el hombro, otro en la espalda, y de pronto me quedé atrapada en una posición ridícula, sin poder moverme bien, con el peso encima, sin aire suficiente para gritar fuerte. Lo único que podía pensar era que esto era una prueba más, una purificación, una señal de que el camino a la verdad iba a doler. Pasaron minutos que se sintieron horas, y yo intentaba mover las piernas, empujar con el brazo, pero el estante estaba mal puesto y el peso era absurdo. Mi linterna rodó lejos, el teléfono se me deslizó del bolsillo, y quedé en oscuridad, escuchando mi propia respiración y el zumbido de mi mente. A ratos me venía la desesperación y a ratos me venía una calma extraña, como si Dios me dijera que resistiera. Yo repetía versículos en mi cabeza para no llorar, porque llorar allí era admitir derrota, y yo no podía darles ese gusto. El cuerpo temblaba, pero mi convicción no. A la mañana siguiente me encontró el conserje, y el conserje no encontró a una mujer en misión, encontró a una supuesta ladrona atrapada en la oficina. Gritó, llamó a alguien, y en cuestión de minutos llegaron personas que yo nunca había visto en la iglesia, como si el lugar se hubiera transformado en escena policial. Yo estaba desordenada, con polvo en la ropa, con marcas en los brazos, y mi carpeta con las cartas estaba a un lado, como evidencia de algo que no me convenía. Intenté explicar, decir que era una situación espiritual, que estaba allí por discernimiento, pero cuando uno empieza a hablar de designios en un contexto legal, la gente te mira como si estuvieras inventando. Y la peor parte fue que alguien abrió el cajón que yo había intentado forzar y dijo que allí estaba el dinero de la ofrenda. En ese momento, todo se volvió irreversible, porque la narrativa cambió de mujer problemática a mujer peligrosa. Me preguntaron qué hacía allí, por qué tenía papeles, por qué estaba cerca del cajón, por qué entré de noche, y cada pregunta era un martillo. Yo decía que iba a limpiar mi nombre, que había trampa, que Mateo me tendió algo, pero entre más hablaba, más parecía que estaba desesperada por justificar lo injustificable. Y entonces llegó lo más bajo de todo, mencionaron al pastor Félix, y Félix, para salvarse él, testificó en mi contra. Dijo que yo lo acosaba con visiones eróticas, que yo lo perseguía, que él era víctima de mi insistencia, y lo dijo con una frialdad calculada que me dio náuseas. Yo entendí allí mismo que Félix no era un hombre de Dios, era un hombre de imagen, y que yo había sido útil mientras yo callaba y él brillaba. La policía tomó nota, la iglesia se lavó las manos,
y mi nombre quedó asociado no solo a escándalo, sino a intento de robo. Nadie creyó que estaba allí por misión divina, porque la gente cree en Dios mientras Dios no les desordene la comodidad. Me fui de allí con un proceso encima, con el cuerpo adolorido, y con la certeza de que Mateo iba a usar esto como su victoria final. La nueva amenaza era clara, ya no era solo la congregación, era un expediente, una acusación, y un Félix dispuesto a mentir para no hundirse conmigo. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: te colaste de noche para plantar cartas falsas y terminaste atrapada bajo Biblias. Si eso no es una señal de que estás mal, no sé qué sea. Respuesta de la OP: qué gracioso que cuando algo sale mal ustedes lo llaman señal, pero cuando la injusticia empezó, ahí sí todos se hacen los ciegos. Las Biblias no me cayeron por castigo, me cayeron porque el lugar es un desastre y porque el enemigo usa cualquier accidente para torcer la historia. Ustedes aman interpretar el dolor ajeno como moraleja, porque les da superioridad sin esfuerzo, pero yo sé lo que vi, y sé que lo que pasa aquí no es simple, es guerra espiritual. Usuario anónimo 2 dice: lo tuyo ya no es mística, es delito. Querías fabricar evidencia y ahora te haces la perseguida. Félix te usó y tú querías usar a todos. Respuesta de la OP: delito es destruirle la vida a alguien con rumores y luego posar de santo, eso sí es perversión, pero claro, eso no les importa porque su moral es selectiva. Yo no estaba buscando dinero, estaba buscando verdad, y que ustedes no puedan distinguirlo solo demuestra lo vacía que está la fe de muchos. Félix se lavó las manos porque es cobarde, Mateo se alimenta del escándalo porque es mezquino, y ustedes aplauden porque les encanta ver una mujer arrodillada mientras los hombres se sientan en su trono de hipocresía. Actualización 3. Ha pasado un año desde la última actualización, y el mundo se me reveló como un lugar oscuro lleno de gente que cita versículos como si fueran ladrillos para construir su superioridad. Lo que viví me dejó una marca que no se borra con agua bendita, porque yo no solo perdí un novio, perdí una comunidad entera que decía amar y terminó comportándose como tribunal. Fui excomulgada, y lo dijeron con una formalidad fría, como si mi vida fuera un papel que se archiva, y la gente lo celebró en silencio, como cuando se sienten aliviados de que el problema se fue. Lo llaman disciplina, pero a mí me sonó a expulsión cobarde para no mancharse con una historia incómoda. Y aún así, yo seguí creyendo, aunque ahora crea con cicatrices. Tuve que cumplir horas de servicio comunitario barriendo parques, recogiendo basura bajo el sol, escuchando a gente que ni me conoce decir que Dios me estaba humillando. Yo acepté esas horas como penitencia, no por mis pecados, sino por los pecados de los hombres que me arrastraron a esto, porque alguien tiene que cargar el costo espiritual de la hipocresía. Mientras barría, veía parejas pasar y me preguntaba cuántas de esas relaciones están sostenidas por apariencias igual que la mía, cuántos Mateos hay sueltos fingiendo virtud y cuántos Félix escondidos tras un púlpito. Y cada vez que pensaba que todo había sido en vano, me venía una paz rara, como si Dios me dijera que la caída era parte del proceso. No me quebré, me depuraron. Mateo, por supuesto, salió ganador en lo social, porque la sociedad siempre premia al que se victimiza con buena dicción. Lo hicieron líder de jóvenes, lo pusieron a hablar de pureza, de discernimiento, de cómo Dios lo libró de una Jezabel, y él lo repetía con una convicción que me daba risa amarga. Se casó con la hija del nuevo pastor, una chica puritana que toca la pandereta y sonríe como si nunca hubiera tenido un pensamiento propio, y ahora viven como ejemplo de restauración. La iglesia los presenta como historia inspiradora, como si el final feliz necesitara un monstruo al principio, y ese monstruo fui yo en su cuento. A veces me entero por redes porque los mismos que me expulsaron ahora comparten sus fotos con corazones y frases de propósito. El pastor Félix fue suspendido, sí, pero no cayó del todo, porque los hombres así saben flotar aunque el agua esté sucia. Al principio lo pintaron como confundido, luego como víctima de una mujer insistente, y con esa narrativa él se compró un poco de compasión. He escuchado que se mudó a otra ciudad y que está en restauración, que ahora sirve en una iglesia más pequeña, como si cambiar de lugar borrara lo que hizo. Él me bloqueó y nunca me miró de frente otra vez, porque sabe que una mirada mía lo desnuda, y a él le aterra eso más que el juicio de Dios. Si alguien piensa que él aprendió, que recuerde que su testimonio contra mí fue su salvavidas, así que, en su mundo, mentir fue ministerio. Yo, en cambio, tuve que reconstruirme desde el subsuelo, literal y simbólicamente. Terminé viviendo en un sótano alquilado, con humedad en las paredes y silencio pesado, porque cuando te expulsan, también te expulsan de amistades y redes. Al principio lloré más de rabia que de tristeza, porque no era justo que yo pagara todo y ellos se quedaran con la paz. Pero en ese encierro también tuve claridad, porque cuando ya no tienes público, descubres si tu fe era real o solo costumbre. Y mi fe, aunque herida, seguía viva, solo que ya no tenía escenario. Fue ahí cuando encontré mi verdadero rebaño, porque Dios no deja a sus instrumentos sin campo de acción.
Empecé un grupo de oración online llamado Santas Incomprendidas, porque me di cuenta de que hay miles de mujeres que están cansadas de que las llamen pecadoras por sentir, por amar, por buscar conexión. Yo les hablo de discernimiento, de señales, de cómo el cielo a veces conecta almas de formas que la religión no sabe explicar, y sí, cobro una suscripción mensual, porque el conocimiento espiritual también requiere sostenimiento. No voy a fingir que todo debe ser gratis mientras los de arriba viven de diezmos y nadie les exige cuentas. Yo me cansé de la hipocresía institucional, así que construí un espacio donde no me callan. En ese grupo, yo les enseño a interpretar sus experiencias sin el lente del juicio ajeno, a ver que hay vínculos que no encajan en moldes humanos y por eso parecen pecado. Algunos me critican, dicen que estoy justificando infidelidades, pero yo lo veo como devolverle dignidad a mujeres que han sido aplastadas por hombres que controlan con Biblia. Les digo que hay conexiones de almas gemelas que llegan como pruebas, como invitaciones al crecimiento, y que no todo lo intenso es carnalidad. Y aunque el mundo me llame loca, yo he visto como muchas se liberan de culpas que ni siquiera eran suyas. Yo no me vendí como perfecta, me vendí como despierta. ¿Estoy sola? Sí, en lo físico, pero no en lo espiritual, porque cada mensaje que recibo de una santa incomprendida es una confirmación de que mi historia no terminó en humillación, terminó en propósito. A veces me llega el recuerdo del templo, del tirón de pelo, de la risa de Mateo, y por un segundo siento la vergüenza, pero luego me acuerdo de algo, la vergüenza es una herramienta de control, y yo ya no me dejo controlar. Mateo vive feliz en su burbuja, Félix vive escondiendo su cobardía, y la iglesia vive celebrando su relato, pero yo vivo con una certeza que ellos nunca tendrán, que el cielo me vio y no me canceló. Y si un día Dios decide restaurar mi nombre delante de todos, será por su gloria, no porque yo le suplique. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, pasaste de besar al pastor a estafar por suscripción con tu secta online. No eres profeta, eres un emprendimiento de excusas. Respuesta de la OP, qué curioso que cuando una iglesia cobra diezmos ustedes lo llaman bendición, pero cuando una mujer sostiene su ministerio por sus propios medios, ahí sí les da ataque. Lo mío no es estafa, es acompañamiento espiritual para gente real, no para fariseos de redes que solo saben señalar. Si te incomoda que una mujer encuentre propósito después de que la destruyeron, eso habla de tu hambre de castigo, no de mi llamado. Usuario anónimo 2 dice, Mateo siguió su vida, Félix se salvó, y tú te quedaste en un sótano inventando señales para justificar lo que hiciste. Al final sí eras el problema. Respuesta de la OP, Mateo no siguió su vida, Mateo construyó su vida sobre mi humillación, y eso tarde o temprano se cobra, aunque ustedes no lo vean todavía. Félix no se salvó, Félix solo se escondió, y esconderse no es redención, es miedo. Y si yo estoy en un sótano es porque aquí abajo se escucha mejor la voz de Dios sin el ruido de los hipócritas, así que gracias por confirmar que ustedes solo entienden de altura cuando es para mirar a alguien desde arriba.